Buenas tardes, les habla Enrique Morales Nieto, empresario, profesor y académico. Hoy quiero utilizar un par de minutos para hablarles acerca de los peligros de una reforma tributaria que he llamado como reforma alcabalera, centrada en mayores impuestos. Sería fatal para los proyectos sociales y para el crecimiento del país. El nuevo presidente de Colombia, el doctor Gustavo Petro, en su discurso de aceptación de su triunfo y en una entrevista, se reafirma en el sentido de que en un sistema capitalista, la producción es la que crea progreso y la riqueza para hacer más igualitaria la sociedad, cuando se crean puestos de trabajo. Tiene razón el nuevo presidente en su afirmación. No obstante, anuncia el doctor Petro una reforma tributaria para conseguir los recursos que necesita sus programas de gobierno. Por lo que se sabe, se ha rodeado, y es la preocupación, de exministros que son expertos en conseguir recursos con un concepto meramente alcabalero, es decir, más y más impuestos, cuando a lo mejor lo que se requiere es de una nueva concepción de cómo lograr un mayor crecimiento económico que le permita al gobierno mayores ingresos. Veamos un poco cómo son las cosas. El Producto Interno Bruto de Colombia, el PIB, en pesos, en cifras del año 2021, ascendió al valor de 1.177 billones de pesos. Del total del Producto Interno Bruto, de lo que produce la economía colombiana, de ese total, el 72% lo genera el consumo de hogares. Estos son alrededor de 850 billones de pesos. El consumo de hogares es importante porque ese consumo se convierte en producción. Así las cosas, es indudable que ha sido el consumo de hogares el factor que ha estimulado el crecimiento de la producción y por ende el de la economía en su conjunto. La economía creció el año pasado el 10.2%. Óigase bien. Y este año seguramente crecerá alrededor del 6.4%, cifras destacadas en el concierto mundial. Si usted fuera ministro de Hacienda con estas cifras, seguro que pensaría que lo que se debe hacer para tener mayores ingresos es estimular el crecimiento, aumentando el consumo de hogares. Esto es verdad, pero no se logrará con mayores impuestos. Por el contrario, debería disminuir impuestos como el IVA, a la vez que estimular la producción a menores costos, disminuyendo impuestos a las empresas, tasas de interés, costos de las materias primas, menores aranceles y mejorando la productividad en las empresas. Sin embargo, esto no es así. Las reformas alcabaleras, que han sido prácticamente todas las reformas en los últimos 20 años, con el ánimo de conseguir recursos que luego el Estado malgasta, hacen lo contrario. Suben el IVA, aumentan los impuestos a las empresas, colocan aranceles y trabas a la importación de materias primas. En apariencia se recauda más impuestos, pero a causa de un pobre y mediocre crecimiento. El año siguiente ya no hay más ni suficientes recursos y es menester otra reforma tributaria. Prácticamente en los periodos presidenciales nos acostumbramos a dos o tres reformas tributarias. Es un absurdo, es un sinsentido económico. En el año pasado, el gobierno recaudó impuestos, óigase bien, por 174 billones de pesos, superando la meta del mismo gobierno en 9.1 billones de pesos, casi lo que se recaudó pues, en una reforma tributaria. Y el recaudo del año 19 se superó, que fue previo a la pandemia, en 17 billones de pesos. A pesar de haber tenido jornadas del año sin IVA, se recaudó por concepto de IVA 46.6 billones de pesos en el año 2021. 2.4 billones más que el año 2019, prepandemia. ¿Por qué se logró todo esto?
mayor crecimiento del IVA, a pesar de los días de sin IVA, mayor crecimiento de la economía y mayores impuestos. ¿Por qué se logró todo esto? Primero, porque se estimuló el consumo con los días sin IVA. Se dieron subsidios a los hogares más pobres para que solventaran sus necesidades primordiales en la pandemia, lo cual aumentó el consumo. Se bajaron las tasas de interés a las empresas, se bajaron aranceles a las materias primas, se desmontó la reforma alcabalera de Carrasquilla, la que el nuevo gobierno quiere hacer de nuevo, pero ahora con el doble de lo que se pretendía. La gran pregunta es, ¿se necesita una reforma tributaria? La respuesta es sí, pero no alcabalera, que se centre solo en mayores impuestos al consumo de hogares y a las empresas. Se requiere una que ponga a tributar a quienes no lo hacen. Son muchas personas, suprimiendo prebendas, combatiendo la corrupción, disminuyendo el tamaño excesivo del Estado, que es también fuente de corrupción. No se requieren mayores impuestos, oígase bien, para obtener mayores recursos. Ya lo vimos. Se disminuyó el impuesto a renta, se disminuyó el IVA, se disminuyeron tasas de interés, pero creció el país. Y al crecer el país se incrementaron los ingresos. Se requiere, por supuesto, mayor crecimiento para obtener mayores ingresos. Y ya comprobamos que sí es posible lograrlo. Esa es la respuesta que tenemos para lo que se ha hablado sobre una reforma tributaria. Esperamos que ustedes, empresarios, personas que estén viendo este video, repasen estas cifras y estemos atentos a no aceptar una reforma tributaria que disminuya la producción, que es fuente fundamental del empleo y del progreso. Gracias a ustedes. Les habló Enrique Morales Nieto.